que bueno, siempre levanta, ¿no?, lo que es sospechas, desconocimiento por parte de la población. Y al respecto de esto, el 28 de agosto usted comentaba que se había registrado un nuevo caso de reinfección de COVID-19 en La Rioja. ¿Qué nos podría comentar al respecto? Sí, la verdad que un poco fue para ejemplificar lo que estaba en los medios nacionales y mundiales de la reinfección de algunos casos. Ujú. Esto ha sido una constante en muy pocos casos en la Argentina desde hace ya unos meses, eh, junto con la Sociedad Argentina de Infectología y la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, en los grupos de trabajo de cada provincia, pudimos detectar algunos de estos casos, que son casos excepcionales, eso hay que decirlo, ¿me Ujú. entiende? No es que todo el mundo se va a reinfectar, pero existe la posibilidad de reinfección. ¿Eh? Nosotros con una altísima probabilidad comprobamos uno acá en La Rioja, ya hace más de 2 meses, Ujú. y bueno, en otros lugares del país también se habla del tema. ¿Y cuáles son las particularidades de la reinfección? Porque recuerdo también hace algunos días una noticia acerca de una reinfección en Hong Kong y bueno, y que se planteaba el tema de las patologías, que es otra cepa y no la primera con la que se había reinfectado el paciente. En estos casos, ¿cuáles son las particularidades y los riesgos de reinfectarse por coronavirus? No lo sabemos, Ujú. las particularidades no las sabemos y los riesgos tampoco lo sabemos, ¿me entiende? Sí. Como es algo tan reciente y tan novedoso, lo que sí creemos es que hay inmunidad duradera en la mayoría de las personas, Ujú. que nosotros vamos a tener un tiempo inmunoglobulinas que nos van a proteger contra el COVID-19, que estamos viendo qué tiempo, si son 6 meses, un año o más, si vamos a tener una inmunidad duradera. Lo que sí nosotros planteábamos es que el COVID-19 tiene la capacidad, como muchas enfermedades víricas, de producir una reinfección. Lo que tiene que estar alerta a la hora de el desarrollo de toda esta gran esperanza que hay frente a las vacunas. Eso mismo quería preguntarle, porque en el caso de existir una reinfección, también pone a prueba la inmunidad que uno puede adquirir a través de las vacunas, ¿o no? Exactamente, exactamente. En este caso, siempre hay que estar atento que la inmunidad que se obtiene a través de las vacunas es mucho mejor que la inmunidad que se obtiene al que se enfermó. Ujú. Este es un concepto claro, clave. El desarrollo estratégico de una vacuna lleva a que yo pueda tener anticuerpos durante mucho tiempo. Ujú. No así al que sufre la enfermedad. Por eso creo que es algo muy importante el tema de la vacuna y que hay que manejarlo con mucha cautela porque falta mucho, mucho para hablar sobre las vacunas y la gente no puede basarse en esperar la vacuna en marzo o abril del año que viene para esperar la salida, porque falta mucho estudio, falta incluso comprobar la eficacia de las vacunas. Exactamente. ¿Y cómo evalúa usted qué ha sido la curva de contagios en La Rioja y cuál es su evaluación como profesional respecto a cómo venimos nosotros trabajando o conteniendo este virus? Bueno, La Rioja tiene en este momento una situación difícil, una situación crítica, ¿no? Ujú. Crítica desde el punto de vista sanitario y desde el punto de vista social. Casi que tenemos muy poquitas camas de disponibilidad para la gente que eventualmente necesite una asistencia de cuidados intensivos y eventualmente un tratamiento con un respirador. La verdad que es una situación en la cual todo lo que hemos hecho desde marzo hasta hoy era para evitar esto, Ujú. tener un sistema de salud fortalecido, aceitado, y la famosa aplanada de la curva que buscábamos era para que el goteo de diagnóstico sea algo similar al goteo de altas y pacientes recuperados. Esto no sucede, hace de un tiempo que tenemos una estampida de casos en la cual el número de diagnósticos nos lleva a que tengamos una ocupación cada vez mayor de camas. Lo que, bueno, vemos una saturación de nuestro sistema sanitario, no solamente desde el punto de vista técnico o en cuanto a recursos, sino también en el estado en el que se encuentra el personal de salud. ¿Qué nos podría comentar al respecto?
Y la verdad, y le agradezco que pregunte eso. El personal de salud realmente es emotivo verlo trabajar. Yo esta mañana en otro medio les decía que yo invitaría a los periodistas, a 10 periodistas que nos vistamos como tenemos que entrar al hospital y a la sala, que parecemos un astronauta, que vean cómo uno le cuesta respirar usando los barbijos especiales que usa el equipo de salud, y asimismo el trabajador de salud tiene que estar horas, 8 o 10 horas ahí al frente del paciente, trabajándolo, haciendo todo. Realmente es emotivo ver el trabajo, pero estamos viendo las dolencias, estamos viendo el quiebre, el agotamiento psíquico y físico que sufre el equipo de salud. Por eso cuanto más podamos apoyarlo es lo mejor, y la tarea que cada uno como sociedad tiene que hacer, porque esto no es un problema de salud, ni un problema del gobierno, ni un problema del Ministerio de Salud, ni de las clínicas privadas, ni de los médicos, ni los enfermeros, ni los kinesiólogos. Esto es un problema de todos, ¿me entiende? Sí, sí. Y que ha habido una falta de respuesta de la sociedad, evidentemente. Toda, no estamos hablando de toda, una falta de respuesta general de la sociedad. Ahora estamos alarmados. Y lo más triste es que por ahí mucha gente transfiere su responsabilidad. Ah, no hicieron esto, no hicieron... ¿Y qué hice yo? Yo esta mañana salí en la radio diciendo, por favor, un medio nacional, creo que el barbijo lo tenemos que usar dentro de la casa. No solamente fuera si tengo que hacer alguna actividad. Lo vamos a tener que colocarnos el barbijo dentro de la casa y sacármelo cuando voy a comer y eventualmente cuando voy a dormir. ¿Por qué? Porque estamos viendo que la transmisión ahora sucede dentro de la casa. Porque hay interacción en algunos de los integrantes de la familia sigue interactuando. Sale por el patio trasero, como para ejemplificar esta frase, sale por el patio trasero, principalmente los adolescentes, los jóvenes, y tienen relaciones, se juntan con los amigos, se juntan a comer un asado clandestino, el taller mecánico de toda la vida, que es una cosa cuestionable, pero también hace al ser humano, porque estamos todos muy cansados. Pero ahora es cuando nosotros tenemos que buscarlas a estas herramientas. Y sé que Chilecito está viviendo una situación particular. Chilecito está en la pequeña ebullición de los casos. Y creo que vamos a tener una constante de aumento de casos en las próximas semanas. Ojalá que Chilecito no pase lo que pasó en Chamical, pero la tendencia y esta película que nosotros vimos en Chamical ha comenzado en Chilecito. Bien, hace unos días hablábamos con el director del Hospital de Chamical y nos comentaba exactamente lo mismo, y también lo que a mí me alarmó es que lo que él comentaba, que la mayoría del personal de salud de Chamical eran personas que al ser personas de riesgo no estaban atendiendo y los habían aislado directamente de forma preventiva. O sea que el Hospital de Chamical estaba trabajando con un mínimo de personal capacitado para la situación y que no eran población de riesgo. Bueno, en Chilecito también estamos atravesando una situación similar, y bueno, se está intentando contener como se puede, pero también esperamos no llegar a estar al mismo caso que está en Chamical en este momento. Chilecito cumple una función muy importante en el diagrama estratégico sanitario de la provincia de La Rioja. Chilecito es un cordón sanitario en la cual abarca cerca del 24-27% de toda la población de La Rioja, porque ahí confluye Famatina, confluye todo el corredor bioceánico hasta Alto Jagüe, incluida Villa Unión. ¿Me entiende? O sea, Chilecito tiene que estar preparado para esto, porque los casos creo que los vamos a tener. Y estamos teniendo los casos de la primera onda o el primer pico de 5 que desde el punto de vista matemático se vienen hablando que vamos a tener hasta mediados del año 2022. O sea que tenemos que ir pensando qué vamos a hacer, tanto en la salud pública como en la salud privada, para trabajar con esto, porque desde el punto de vista ético y social, tampoco nosotros podemos trasladar a los pacientes 200, 300, 400 kilómetros. Eso es una cuestión denigrante. Venir, internarlo, o sea, sacarlo de su casa, de su ambiente. A nadie le gusta esto, pero esto ha sido una política de salud de muchos años de La Rioja, que creo que ha llegado el momento de ponerle un fin. Exactamente, no se han reforzado las instituciones de salud o todo el aparato institucional en cuanto a sanidad y salud
a nivel nacional, pero en La Rioja es alarmante, no solamente porque no contamos con los recursos técnicos, pero tampoco se ha prestado atención o se ha contenido al personal de salud. Por eso hago yo siempre la pregunta y apunto hacia las personas que trabajan en los hospitales, en las salitas, en cuanto a sus recursos, a las capacitaciones que han tenido en estos años y también al nivel de... no sé si es subestimación o si se los ha dejado de lado mucho tiempo y no se ha reforzado este aparato. Y estamos en un momento que nadie lo había previsto como una pandemia y de pronto se empiezan a ver que era un sector que estaba en crisis. Bueno, los que tenemos historia y los que medianamente damos opiniones, uno en la vida es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras, ¿no? Exactamente. Hace mucho tiempo que gente que está desde la universidad, desde los grupos integrados donde está el pensamiento de cómo tratar de buscar, cómo llevar soluciones, la verdad que se presentaron proyectos muy interesantes, Sí. y en reiteradas oportunidades, con la articulación entre las universidades, entre la Universidad de Chilecito, entre el gobierno nacional, entre el gobierno provincial, ¿me entiende? Y no hubo una respuesta. Hoy tenemos una situación que ha desnudado un sistema sanitario argentino, como todo el sistema sanitario latinoamericano, que muestra una diferencia importante contra otros sistemas sanitarios. Todos los sistemas sanitarios del mundo están destruidos. Todos han demostrado que fallaron. Todos han demostrado que se priorizó las decisiones políticas por las decisiones científicas. O sea, se colapsó un sistema de salud en Francia, en Italia, en España, lo que pasó en Irán, lo que pasó en Inglaterra, 45.000 muertos, ¿me entiende? Porque el sistema sanitario no tenía capacidad. Lo que está pasando en este momento en Estados Unidos. Estados Unidos priorizó las decisiones políticas por un presidente totalmente controvertido. Estados Unidos representa el 4% de la población mundial y tiene casi el 30% de las muertes por COVID. O sea, es inentendible que uno de los países más ricos del mundo tenga esta política sanitaria. Creo que ha llegado el momento de poner pata para arriba la salud del mundo y empezar a formarla nuevamente con la cuarta o quinta epidemia que nosotros tenemos en forma masiva, en este momento una pandemia, porque los primos hermanos del COVID-19, el SARS y el MERS, tuvimos mucha suerte de que haya quedado circunscripto en Asia. Se liberó por todo el mundo y vamos a ver qué tenemos hacia adelante. Pero de acá a 5 o 7 años, y ojalá cuando esto termine, porque esto va a terminar, nos tiene que encontrar preparados. Las políticas a mediano y a largo plazo son inamovibles e intocables, y creo que ese concepto tenemos que fundarlo en La Rioja y en nuestro país, porque no es únicamente una cuestión de La Rioja, ¿no? Exactamente, pero no solamente de manera estructural y desde los sectores que toman decisiones, sectores políticos o del gobierno, sino también hacer un llamado de atención y de conciencia a toda la sociedad. No solamente en cuanto a la situación sanitaria y de los cuidados que uno tiene que tener personalmente, sino también pensarlo de manera colectiva y apoyar los reclamos que se dan desde salud, vigilar la situación en la que están los hospitales, tanto públicos como privados, y si cuentan con los recursos necesarios para hacerse cargo de este tipo de situaciones que a la final nos están afectando a todos en este momento. Creo que es algo muy importante lo que usted dice. Evidentemente eso va en un proyecto de salud a futuro. Un llamado de atención y también de reconocimiento hacia nuestra sociedad. Otra cosa que a mí me sorprende un poco es las inversiones que se están realizando desde Nación y tanto provincial hacia sectores como el turismo, el cual no se va a poder reactivar por lo menos en 2 o 3 años hasta que se contenga el virus, y no se habla mucho de las inversiones que se están realizando en este momento en el sector salud, que es un sector tan crítico y tan necesario para poder contener el virus. Bien, bueno. Inversiones en salud se han hecho y se están haciendo. Bien. Lo que quiero decirle que La Rioja creo que ha hecho más inversiones de salud en los últimos 8 meses que en los últimos 15 años. Esto hay que decirlo y lo podemos demostrar. Yo no soy parte del gobierno, yo no soy un funcionario del gobierno, pero yo lo que veo, puedo
dar credibilidad, ¿me entiendes? Sí. Y toda la capacidad instalada que nosotros podamos hacer durante este tiempo, lo que logremos en el hospital de Chilecito hasta que esté el hospital nuevo, lo que logremos en los centros primarios de salud, queda instalado, va a quedar y tiene que quedar, tiene que seguir funcionando. Esto se llama proceso. Si nosotros no tenemos procesos en nuestra sociedad, no tenemos futuro, hagamos lo que hagamos. Si yo vengo e instalo un hospital, instalo un mamógrafo, pongo servicios para la gente, tengo que tener un técnico, tengo que tener que venga y haga el servi y que esto funcione, ¿me entiende? Porque nosotros somos los campeones del mundo de inaugurar mega obras que a los 2 o 3 años ya no existen más, no funcionan más, ¿me entiendes? O sea, esto es un proceso, si esta palabra nosotros la entendemos, es muchísimo más fácil todo, y eso lleva un presupuesto y un pensamiento a mediano y a largo plazo. Eso es lo que yo puedo, disculpe, No, sí, no eso es lo que yo puedo decir referente a lo que yo veo, ¿me entiendes? Que nos falta muchísimo y que el Ministerio de Salud se encuentra tratando de apagar incendios y sobre la marcha ir haciendo inversiones de acuerdo al movimiento de la pandemia, porque no es fácil estar en esto, yo le digo la verdad, no es fácil estar en esto, ¿no? Yo Nosotros imagino vemos que será un día a día y una sorpresa en cuanto a entender cómo funciona el virus, cómo funciona la sociedad también, porque también exponía recién que la gente no hace caso en cuanto a los cuidados o el aislamiento social. Cómo tomar decisiones en el día a día en este contexto debe ser sumamente complicado. Exactamente, y las decisiones son hora a hora, querida, son hora a hora. O sea, realmente tenemos la cabeza masacrada, mire el término que le uso, porque hay mucha gente que está padeciendo esto, en el equipo de salud, en los que toman decisiones, en los que están en compras, en proveedores. Creo que esto, vuelvo a decirle nuevamente, esto ha puesto de manifiesto todo lo que nosotros tenemos que trabajar, en todo lo que nosotros tenemos que trabajar, en nuestro país, en nuestra sociedad, en nuestra provincia, que tenemos una provincia hermosa, relativamente fácil desde el punto de vista comunicativo para tener un sistema de salud que dé respuesta a la gente in situ. Yo no puedo traer una persona de Chepes a 400 kilómetros en una ambulancia para que se haga una cesárea en el Hospital de la Madre y el Niño. ¿Entiendes? Eso es inhumano. Y eso no sucede en ningún lugar del mundo. O sea, ¿qué nos llevó a esto? ¿Por qué nosotros no podemos fortalecer cada una? Creo que todo esto se está repensando y creo que vamos a tener una respuesta, porque todo lo que hagamos y lo que logremos acá, en este momento, es el futuro de la salud que nosotros vamos a tener en La Rioja. Y La Rioja tiene que saber, el ciudadano común, el comerciante, el potentado, que todos somos iguales, que el político va a ser víctima del propio sistema, porque si un día yo tengo una enfermedad grave y me quiero trasladar a Córdoba o a Buenos Aires y no puedo, fíjense lo que está desnudando esto, no podemos salir de la provincia, o sea, tengo que acudir a un sistema de salud en la cual yo puedo llegar a ser víctima de no haber trabajado en el empoderamiento de una salud de calidad en toda la provincia. Exactamente, y es necesario. En nuestro caso de Chilecito, previo a la pandemia, había casos de accidentes o casos menores en los cuales teníamos que trasladarnos a La Rioja porque no contábamos con un traumatólogo o porque no estaban los equipamientos técnicos para podernos hacernos atender. Y eso es un costo. Si lo tenés que hacer en ambulancia, era un costo porque tenías que pagar la ambulancia, el médico. Entonces no es un acceso gratuito a la salud y de calidad para todos, y en cuanto a casos graves se complica muchísimo más. Ahora lo que desnuda la pandemia es que no tenemos un sistema de salud fortalecido y que para casos graves previo a la pandemia ya venían sucediendo estas cosas. Así es, eso es muy cierto. Y es grave, alarma el nivel de descuido en el que estuvimos todos estos años y bueno, tuvo que pasar esta pandemia para ponernos en una situación de reflexión y crítica ante estos casos. Me gustaría si nos podría brindar no sé si tienen algún panorama a esperar en el futuro, alguna evaluación de lo que van a realizar post pandemia o de lo que se viene ya en el 2021 respecto a cómo va a trabajar o a manejarse la provincia. El trabajo comenzó hace unas semanas.
Ujú. hace meses. Nosotros estamos trabajando para que esto no sea el mundo del COVID, ni la provincia del COVID. Nosotros estamos trabajando para el paciente HIV que necesita su diagnóstico, su tratamiento, para que siga este proceso de recibir sus drogas todos los meses, ¿me entiende? Para el paciente oncológico que siga con sus controles por su cáncer, el paciente diabético, el que tiene una enfermedad cardiovascular, esto tiene que seguir en forma normal al margen del COVID, porque si no, destapamos un pozo, tapamos otro y queda este destapado, ¿me entiende? O sea, esto es un proceso que sobre la marcha vamos a tener que tomar decisiones sobre lo que nosotros queremos hacer en salud. Sobre la marcha. El consenso y la construcción, antes de fin de año tenemos que tener un proyecto nuevo puesto sobre la mesa, donde tiene que ser tan ambicioso, pero tan ambicioso, en la cual todas las fuerzas públicas, las universidades, el poder político, la medicina privada, tiene que estar de acuerdo con esto. Creo que es una forma inteligente de crear un consenso y trabajar todos juntos para eso. Hay un antes y un después en la salud después de esta epidemia. Bueno, doctor, muchísimas gracias por esta entrevista. Tamara Ormeño lo saluda desde CNC Multimedios. Bueno, muy buenos días, que ande bien.